Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 15. Parábola del sembrador. Jesús andaba recorriendo pueblos y aldeas, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres a quienes había liberado de espíritus malignos y de otras enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que Jesús había hecho salir 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Todas ellas ayudaban con sus propios recursos a Jesús y sus discípulos. En cierta ocasión, habiéndose reunido mucha gente que acudía a Jesús procedente de todos los pueblos, les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y apenas brotó, se secó porque no tenía humedad. Otra parte de la semilla cayó en medio de los cardos y los cardos al crecer juntamente con ella la sofocaron. Otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y brotó y dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, Jesús añadió: quien pueda entender esto, que lo entienda. Los discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Jesús les contestó: a vosotros Dios os permite conocer los secretos de su reino, pero a los demás les hablo por medio de las parábolas para que, aunque miren no vean, y aunque escuchen no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó al borde del camino representa a aquellos que oyen el mensaje, pero llega el diablo y se lo arrebata del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó sobre piedras representa a los que escuchan el mensaje y lo reciben con alegría, pero son tan superficiales que, aunque de momento creen, en cuanto llegan las dificultades, abandonan. La semilla que cayó entre los cardos representa a los que escuchan el mensaje, pero preocupados solo por los problemas, las riquezas y los placeres de esta vida, se desentienden y no llegan a dar fruto. Por último, la semilla que cayó en tierra fértil representa a los que oyen el mensaje con una disposición acogedora y recta, lo guardan con corazón noble y bueno, y dan fruto por su constancia. Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 21. Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que entren en la casa. Pues nada hay escondido que no haya de ser descubierto, ni hay nada hecho en secreto que no haya de conocerse y salir a la luz. Prestad mucha atención, porque al que tenga algo, aún se le dará más. Pero al que no tenga nada, hasta lo que crea tener, se le quitará. En cierta ocasión fueron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos. Pero se había reunido tanta gente que no podían llegar hasta él. Alguien le pasó aviso: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Jesús contestó: mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan el mensaje de Dios
y lo ponen en práctica. Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Jesús apacigua una tempestad. Un día subió Jesús a una barca junto con sus discípulos y les dijo: «Vamos a la otra orilla». Se adentraron en el lago. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto, una tormenta huracanada se desencadenó sobre el lago. Como la barca se llenaba de agua y corrían grave peligro, los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron diciendo: «Maestro, maestro, que estamos a punto de perecer». Entonces Jesús, incorporándose, increpó al viento y al oleaje. Estos se apaciguaron enseguida y el lago quedó en calma. Después dijo Jesús a los discípulos: «¿Dónde está vuestra fe?». Pero ellos, llenos de miedo y asombro, se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este que da órdenes a los vientos y al agua y lo obedecen?». Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Curación del endemoniado Geraseno. Después de esto arribaron a la región de Gerasa, que está frente a Galilea. En cuanto Jesús saltó a tierra, salió a su encuentro un hombre procedente de la ciudad. Estaba poseído por demonios y desde hacía bastante tiempo andaba desnudo y no vivía en su casa sino en el cementerio. Al ver a Jesús, se puso de rodillas delante de él gritando con todas sus fuerzas: «Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te suplico que no me atormentes». Es que Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, pues muchas veces le provocaba violentos arrebatos, y a pesar de que habían intentado sujetarlo con cadenas y grilletes, él rompía las ataduras y se escapaba a lugares desiertos empujado por el demonio. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él le contestó: «Me llamo Legión», porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y rogaban a Jesús que no los mandara volver al abismo. Había allí una considerable piara de cerdos paciendo por el monte. Los demonios rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y Jesús se lo permitió. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Al instante la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos se ahogaron. Aunque los porquerizos vieron lo sucedido, salieron huyendo y lo contaron en la ciudad y en sus alrededores. La gente fue allá a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, hallaron sentado a sus pies al hombre del que había expulsado los demonios, que ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Todos se llenaron de miedo. Los testigos del hecho les contaron cómo había sido salvado el poseído por el demonio. Y toda la gente que habitaba en la región de Gerasa rogaba a Jesús que se apartara de ellos, porque el pánico los dominaba.
Jesús, entonces, subió de nuevo a la barca y emprendió el regreso. El hombre del que había expulsado los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió diciéndole: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo». El hombre se marchó y fue proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. La hija de Jairo, la mujer enferma. Cuando Jesús regresó, la gente lo recibió con alegría, pues todo el mundo estaba esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, el cual se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa porque su única hija, de unos 12 años de edad, estaba muriéndose. Mientras Jesús se dirigía allá, la gente se apiñaba a su alrededor. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado toda su fortuna en médicos sin lograr que ninguno la curase, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto. En aquel mismo instante se detuvo su hemorragia. Jesús preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Todos negaban haberlo hecho y Pedro le dijo: «Maestro, es la gente que te rodea y casi te aplasta». Pero Jesús insistió: «Alguien me ha tocado, porque he sentido que un poder salía de mí». Al ver la mujer que no podía ocultarse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús y en presencia de todos declaró por qué lo había tocado y cómo había quedado curada instantáneamente. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Aún estaba hablando Jesús cuando llegó uno de casa del jefe de la sinagoga a decirle «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Pero Jesús, que lo había oído, le dijo a Jairo: «No tengas miedo, solo ten fe y ella se salvará». Fueron pues a la casa, y Jesús entró, sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Juan, Santiago y los padres de la niña. Todos estaban llorando y haciendo duelo por la muerte de la niña. Jesús les dijo: «No lloréis, pues no está muerta, está dormida». Todos se burlaban de Jesús porque sabían que la niña había muerto. Jesús, tomándola de la mano, exclamó: «Muchacha, levántate». Y el espíritu volvió a la niña, que al instante se levantó. Y Jesús ordenó que le dieran de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que había sucedido. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 11. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades.
Los envió a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Les dijo: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni zurrón, ni pan, ni dinero, ni siquiera 2 trajes. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis del lugar. Si en algún pueblo no quieren recibiros, salid de allí y sacudid el polvo pegado a vuestros pies como testimonio contra esa gente. Ellos salieron y recorrieron todas las aldeas, anunciando por todas partes el mensaje de salvación y curando a los enfermos. Cuando Herodes, que gobernaba en Galilea, se enteró de todo lo que estaba sucediendo, se quedó desconcertado porque algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos. Otros decían que se había aparecido el profeta Elías, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mandé decapitar a Juan. ¿Quién podrá ser ese de quien cuentan tales cosas? Y andaba buscando la ocasión de conocerlo. Cuando volvieron los apóstoles, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Jesús se los llevó aparte, a un pueblo llamado Betsaida, pero la gente se dio cuenta y lo siguió. Jesús los acogió, les habló del reino de Dios y curó a los enfermos. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 12 al 17. Al comenzar a declinar el día, los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a toda esa gente para que se vaya a las aldeas y caseríos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en despoblado. Jesús les contestó: dadles de comer vosotros mismos. Ellos replicaron: nosotros no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos y compremos comida para toda esta gente. Eran unos 5.000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: haced que se recuesten en grupos como de 50 personas. Ellos siguieron sus instrucciones y toda la gente se recostó. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y, mirando al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía se recogieron 12 cestos llenos de trozos sobrantes. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 21. En una ocasión en que Jesús se había retirado para orar a solas, los discípulos fueron a reunirse con él. Jesús entonces les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista,
otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Jesús insistió: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces Pedro declaró: Tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús, por su parte, les encargó encarecidamente que a nadie dijeran nada de esto. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 27. Jesús les dijo también: El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. Va a ser rechazado por los ancianos del pueblo, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, que le darán muerte. Pero al tercer día resucitará. Y añadió, dirigiéndose a todos: Si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que entregue su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si él se pierde o se destruye a sí mismo? Pues bien, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de su gloria, de la gloria del Padre y de la de los santos ángeles. Os aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Unos 8 días después de esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. En esto aparecieron 2 personajes que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, los cuales, envueltos en un resplandor glorioso, hablaban con Jesús de lo que estaba a punto de sucederle en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se sentían cargados de sueño, pero se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 personajes que estaban con él. Luego, mientras estos se separaban de Jesús, dijo Pedro: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro no sabía lo que decía. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en la sombra de una nube y se asustaron al verse en medio de ella. Entonces salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo elegido. Escuchadlo. Todavía resonaba la voz cuando Jesús se encontró solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto.
Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 37 al 45. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, mucha gente salió al encuentro de Jesús. De pronto, un hombre de entre la gente gritó: «Maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo. Un espíritu maligno se apodera de él y de repente comienza a gritar. Luego lo zarandea con violencia, haciéndole echar espuma por la boca, y una vez que lo ha destrozado, a duras penas se aparta de él. He rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido». Jesús exclamó: «Gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo». Cuando el muchacho se acercaba a Jesús, el demonio lo derribó al suelo y le hizo retorcerse. Jesús entonces increpó al espíritu impuro, curó al muchacho y lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron atónitos al comprobar la grandeza de Dios. Mientras todos seguían admirados por lo que Jesús había hecho, Él dijo a sus discípulos: «Escuchadme bien y no olvidéis esto. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Todo les resultaba enigmático, de modo que no lo entendían. Y tampoco se atrevían a pedirle una explicación. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos era el más importante. Pero Jesús, que se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: «El que reciba en mi nombre a este niño, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más insignificante entre todos vosotros, ese es el más importante». Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros». Jesús le contestó: «No se lo prohibáis, porque el que no está contra vosotros está a nuestro favor». Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. Cuando ya iba acercándose el tiempo de su Pascua, Jesús tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero como Jesús se dirigía a Jerusalén, los samaritanos se negaron a recibirlo. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿ordenamos que descienda fuego del cielo y los destruya?».
Pero Jesús, encarándose con ellos, los reprendió con severidad y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, dijo uno a Jesús: «Estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». A lo que respondió el interpelado: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo también: «Estoy dispuesto a seguirte, Señor, pero permíteme que primero me despida de los míos». Jesús le contestó: «Nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios».